Hola amigos de YouTube, en honor a Veritasium y su premio hice este video dedicado especialmente a Veritasium, ahí les va, todos los derechos reservados. Hola amigos de YouTube, porque ustedes lo pidieron, les traigo la representación de esta integral en función de funciones elípticas, me costó mucho esfuerzo, pero he aquí la demostración. Aquí vamos. Primer cambio de variable. X igual a seno de teta, sus diferenciales, diferencial de x igual coseno de teta diferencial de teta, de la identidad que ya todos conocen. Se simplifica el coseno. Con este cambio de variable nada trivial. Pero seno de teta es igual a la raíz de tangente de x, despejamos coseno de teta, y reemplazamos en el diferencial. Concluimos que la diferencial se transforma en. El último término de la integral es una secante, simplificamos la secante al cuadrado y nos queda solo una secante, multiplicamos las tangentes con signos contrarios o bipolares. Se viene lo chido, primero bajemos la secante de x y que entre el radicando elevado al cuadrado, el segundo radicando. Luego multiplicamos por coseno numerador y denominador y veamos la magia. Reemplazamos esa expresión bien conocida por seno de 2x, además hacemos que un coseno ingrese al primer radicando. Otra expresión que podemos reemplazar por seno de 2x. Otra vez, que ingrese el 2 elevado al cuadrado al radicando. Estos son los pasos que hice para demostrarlo, otro cambio de variable. Como bien sabemos seno de x más pi medios es igual a coseno de x. La función se separa en dos partes, la parte negativa y la positiva, con un cambio de variable, x igual, y, fácilmente se obtiene esta expresión. Por identidad de suma de cosenos. Ya no falta nada, para ver el resultado final, en este punto, tenemos que expresar coseno de 4z en potencias de seno, eso se logra así. Simplificando. Reemplazamos en la integral. Hacemos el cambio de variable w igual a seno de x. En el radicando, ya sabemos lo que vamos a hacer, transformamos en cuadrados. Como ya es costumbre, el bestial cambio de variable. Primero hallemos la diferencial que luego reemplazaremos, despejando x de la primera equivalencia. P-robo. Así, tenemos la diferencial. Reemplacemos el cambio de variable que hicimos y su diferencial en md. Los límites de integración, lo pueden calcular la parte, no es importante exponerlos aquí. Aplicamos la identidad de cosenos hiperbólicos. Otra identidad hiperbólica, aplicamos en el integrando. Así nos queda m, ya va teniendo forma de elíptica. Simplifiquemos, reduciendo raíces para que el radicando se vea más bonito, menos confuso. Este simple cambio de variable pero no menos importante y igual a 2x. Casi ya concluimos, solo necesitamos este cambio de variable. Los límites de integración se evalúan fácilmente, pero yo ya lo hice, así que mostraré los límites de integración directamente, no interesan. Calculemos la diferencial del cambio de variable. Y reemplacemos coseno hiperbólico de x en función de z. Reemplacemos todo en la expresión final. Como ya mencioné anteriormente, yo ya calculé los límites de integración y me pareció muy sorprendente que exactamente pi medios apareciera. Veamos todo ya finalizado. Como se puede ver, si se pudo expresar en función de integrales elípticas, para potencias mayores a 8, todavía no conozco la respuesta, aunque hay casos particulares que tiene propiedades bien chulas, que será un tema para otro video, adiós. Mejor usamos coseno de pi octavos expresado en forma exacta.